Por favor, al doctor Miguel, doctor Cornejo, doctor Guido, ponen una ronda de preguntas, por favor. Doctor Buceo, por favor. Sí. Tenemos un par de preguntas. Doctor, por favor. Doctor Arias Estela. No voy a hacer ninguna pregunta. Solo quiero destacar la satisfacción de haber escuchado estas tres ponencias y mi alegría al comprobar que se hace investigación ya en el Perú, en varias universidades, y que se hace una investigación de alto nivel. Y por los datos puntuales que han presentado hoy en sus exposiciones cada uno de los tres ponentes, podemos afirmar que el nivel de esa investigación es muy alto y muy competente en comparación con lo que se hace en otras partes del mundo. Eso satisface como peruano. En particular, quiero destacar el singular acierto del doctor José Amil de haber enfocado su investigación en el campo de las células pluripotentes inducidas de Yamanaka, porque indudablemente ese no solo es un campo que está en completo, en gran revuelo y actualidad, sino que también es un área que localmente para el Perú es muy importante que en algún laboratorio se siga de manera diaria y ya rutinaria estas investigaciones. Por ello quiero felicitarlo de manera especial y estimularlo a que siga por esta huella que es importante para el Perú y para la investigación nacional. Muchas gracias. Cierto. También quiero unir la felicitación de los tres ponentes sobre temas que indican, como lo señaló el profesor Arias Estela, el avance en la investigación en el Perú. Seguramente el concepto de genómica está ganando mucho terreno y, como hemos escuchado, el avance, el progreso en campos como oncología, neurología y otras áreas médicas es impresionante. Sin embargo, debo mencionar esto a manera de comentario antes de la pregunta, que en el campo de la farmacogenómica psiquiátrica, es decir, la evaluación genética o de polimorfismos que permiten predecir el nivel de respuesta de pacientes psiquiátricos a determinadas dosis en base a su categorización como metabolizadores lentos, rápidos o ultra rápidos, puede permitir al médico en este momento prescribir la medicación más apropiada en la dosis más apropiada, gracias a estudios con el sistema citocromo P450 que se conoce. Por otro lado, estudios de expresión y transmisión genética de serotonina, dopamina y otros análisis también es útil para predecir, en cierto modo, el momento o cuánto tiempo va a demorar el paciente en responder a determinadas dosis de psicofármacos. Y esto es importante porque la enfermedad mental representa, como todos lo sabemos, el 25% de la patología epidemiológica, la epidemiología clínica en nivel mundial. Y entidades tales como depresión, cuadros bipolares, psicosis, esquizofrenia, etcétera, pueden ser materia de un mejor manejo en
hace al uso de conceptos farmacogenómicos, de farmacogenómica psiquiátrica. Mi pregunta entonces es, ¿en qué medida el doctor Cornejo mencionó una evaluación psiquiátrica en pacientes neurológicos? Pero yo creo que instituciones como el Instituto Nacional de Salud Mental, por ejemplo, debería asumir un rol de liderazgo en el Instituto de Salud también, por cierto, pero un rol de liderazgo en investigación, sobre todo en farmacogenómica psiquiátrica, que es de aplicación clínica inmediata. Mi pregunta es a los ponentes, representantes de excelentes instituciones científicas y de investigación, en qué medida se ve la posibilidad de que esto para de esta manera contribuir a una auténtica medicina personalizada, porque nada más personal o individual que la base genética. Esto no quiere decir que no se preste atención a otros aspectos del manejo clínico, pero más que una medicina centrada en una serie de cosas, creo que este es el mejor ejemplo de medicina personalizada. Disculpe la extensión, pero mi pregunta es en qué medida se ve para el Perú la posibilidad de un desarrollo de la farmacogenómica psiquiátrica a nivel de instituciones establecidas de investigación. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. ¿Quería comentar algo? Sí. Cuando nosotros iniciamos estos proyectos, realmente no tuvimos mucha aceptación. Por ejemplo, el proyecto de diversidad genética. Es más, este proyecto de diversidad genética tomó cerca de año y medio de ser aprobado por un comité de investigación y ética. Es más, este proyecto fue cerrado y nosotros, con cartas del extranjero, otros investigadores, reabrimos el proyecto para que continúe. O sea, todas esas limitaciones hemos pasado. Y todo esto cae en la falta de entendimiento que existe sobre la importancia de entender la diversidad genética, como dijo el doctor, de farmacogenómica. Paralelamente hemos iniciado proyectos pequeños, como este de farmacogenómica en tuberculosis. Sin embargo, lo que estamos creando en el Instituto Nacional de Salud son plataformas que pudieran funcionar como facility para dar soporte a los otros institutos, en este caso institutos de salud mental, el Instituto Nacional del Niño, con el que tenemos cierta aproximación para trabajar inmunología y alergias, y así con otras entidades institucionales que tienen muy buena formación clínica. Sin embargo, la limitación en hacer investigación básica, que es lo que me ayudó personalmente a aprender en el extranjero. Yo, si ven alguno de mis compañeros clínicos, jamás me veían como investigador en investigación básica. Eso lo vi en el extranjero, lo vi que los clínicos lo podíamos hacer y lo podíamos hacer bien, y sin embargo tuve cerca de 8 o 9 años de formación. Yo creo que en eso deberíamos trabajar más en las escuelas de medicina, para inculcar más en la formación de ciencias básicas. Estamos viviendo un momento de fuerte inversión en laboratorios. Yo creo que tenemos que reformular la estructura de formación clínica para dar un buen componente de ciencias básicas y incentivar que sí podemos hacer ambas cosas, investigación y formación clínica. En el Instituto Nacional de Salud, la mayor parte de las investigaciones es realizada por biólogos y bueno, en verdad son muy buenos. Sin embargo, está muy divorciada de la parte clínica. Yo creo que esa unión es colaborativa y estratégica que estamos haciendo ya desde hace 4 años, involucrando a más clínicos en nuestros proyectos. O sea, el clínico no tiene por qué volver a hacer cursos de ciencias básicas, ni el que hace ciencias básicas llevar cursos de clínica, pero sí debieran estar unidos planteando los protocolos para que cada uno aporte lo que más enriquezca la metodología y también la discusión y los resultados. Eso lo estamos haciendo desde hace 4 años, pero todavía estamos en una fase de inicio. Estamos empezando con estos pequeños proyectos que hemos empezado, pero vemos que sí hay más integración de clínicos con interés en ciencias básicas. Sí, doctora. Bueno, doctor. Ay, doctor, si desea hacer un comentario. Bien, yo comentario sobre el tema en realidad lo ha absuelto muy bien el doctor Guido, pero sí quisiera agradecer las palabras del doctor Arias Estela. En realidad
un investigador notable como él. Es para nosotros muy grato recibirlas, nos incentivan, nos estimulan a seguir en la tarea. Gracias, doctor Estela, a nombre de los 3 expositores. Gracias. Doctor Cornejo. Para responder al doctor, excelente intervención y completamente de acuerdo. La posibilidad de hacer psiquiatría desde el punto de vista genético, específicamente farmacogenómica psiquiátrica, creo que es real. Es real, probablemente no en el corto plazo, probablemente sí en el mediano plazo, y solamente para comentar brevemente 2 o 3 aspectos que al menos en nuestro centro estamos trabajando. En primer lugar es justamente Huntington, porque Huntington es una enfermedad que, si bien es cierto, es conocida por los movimientos anormales y el deterioro intelectual, tiene un componente psiquiátrico bastante importante, de lo más variopinto, y curiosamente ya con la corte de pacientes que hemos estado siguiendo, es muy curioso cómo es que algunos pacientes precisamente debutan con la enfermedad, no con movimientos involuntarios, no con problemas de tipo intelectual, sino con serios problemas psiquiátricos. Y para darles un ejemplo, hay antecedentes de alcoholismo, antecedentes de adicción a drogas, problemas con celotipia, casos de psicosis, y si he mencionado en la charla precisamente que contamos con evaluación psiquiátrica, no es porque la haga un neurólogo, sino porque contamos con una psiquiatra. Gracias a Dios, después de 315 años que tiene nuestro hospital, por primera vez tenemos una psiquiatra, ¿no? Y efectivamente estamos completamente de acuerdo con que instituciones como el Instituto Nacional de Salud Mental, que tiene una larga experiencia haciendo trabajos de psiquiatría comunitaria y que tienen una gran base de datos con casos, por ejemplo, de diagnósticos psiquiátricos muy puntuales y adecuadamente, digamos, diagnosticados, sería una muy buena estrategia haciendo una suerte de alianza desde la parte genética y apoyándonos precisamente con la casuística que ya tienen claramente identificada en el Instituto Nacional de Salud Mental para poder conducir este tipo de proyectos. Solo un minuto, por favor, para responder al doctor Cornejo. De acuerdo con lo que dice, excepto con esta cierta nostalgia de que aún nos falta mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ya hay en otros países, se practica la farmacogenómica como aplicación y medida rutinaria en la evaluación de pacientes psiquiátricos. Primero, esto fue, por cierto, el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur, países como Chile, México y Brasil están ya estableciendo centros de investigación sobre farmacogenómica psiquiátrica. Creo que es el momento que el Perú empiece a hacer esto más allá de la retórica y con pasos muy concretos. Le doy el micrófono a la doctora Alarcón. No, solamente quería hacer un comentario, felicitar a los ponentes, realmente muy interesante. Cuando vi ciencias básicas, pero yo estoy tan alejada de las ciencias básicas, ¿para qué voy a ir? Vi el programa y me interesé sobremanera, y aquí estamos. Pero un comentario solamente, la importancia, digamos, del ancestro en la clínica médica. En el caso del lupus, enfermedad que la cual yo manejo, se ve, por ejemplo, que cuanto más ancestro amerindio tiene la persona, más posibilidad de hacer nefritis lúpica. Entonces se ha comparado y se ha visto, por ejemplo, cuanto más ancestro amerindio, nefritis lúpica acá. Cuanto más ancestro europeo, la nefritis lúpica acá. Y por supuesto, como la nefritis lúpica es una de las manifestaciones más severas del lupus, eso implica, digamos, un pronóstico mucho más serio para el paciente. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, en los hospitales nuestros vemos pacientes tan enfermos, ¿no?, con lupus. Solamente ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer por la invitación para estar aquí. En segundo lugar, a los expositores y a los que han intervenido. Y la participación del doctor Alarcón me ha sugerido que deberíamos agregar otro prefijo a lo genético, deberíamos llamar neuropsicogenético, para poder cubrir
esa brecha que durante muchos siglos han establecido los psiquiatras y los neurólogos. Lamentablemente, en un mismo órgano trabajamos repartiéndonos la torta separadamente. Y en segundo lugar, para hacer una brevísima corrección, además de felicitar al doctor Cornejo. Él acaba de decir que después de 300 años Santo Toribio Mogrovejo, hoy Ciencias, Instituto de Ciencias Neurológicas, y no hay que olvidar Julio Oscar Trelles, porque la imagen del doctor Trelles se me lo va perdiendo en el tiempo, doctor Arias. Él es el creador del instituto y tiene un texto extraordinario que se llama Enfermedades Neurodegenerativas. Naturalmente en su época estos datos que ustedes nos han dado no estaban presentes. Pero el doctor Trelles, que nos estimuló siempre a estudiar estos problemas, trajo a Santo Toribio al doctor Alfredo Saavedra y al doctor Víctor Saavedra, eminentes psiquiatras, que fueron inclusive los que junto con Javier Mariátegui crearon la clínica psiquiátrica. Y por supuesto, el doctor Trelles, aquí está gente muy joven, que no debe olvidar la historia. El doctor Trelles fue el que formó y propuso al doctor Juan Manuel Cuba el estudio de la enfermedad de Huntington en Cañete. Yo le invoco, por favor, que la imagen de nuestro maestro siempre esté presente, sobre todo en instancias como la Academia Nacional de Medicina. Gracias. Sí, solamente agradecerles por sus excelentes ponencias y una pregunta para el doctor Amiel y el doctor Cornejo respecto al tema de las terapias con las células madre. ¿Qué opinión les merece la promoción extensiva que se hace en algunos medios acerca de terapias tal vez no con mucha base científica o no probadas sobre algunas patologías específicas en el campo neurológico o en un campo como la diabetes, para el Alzheimer o para otras enfermedades degenerativas? La Sociedad Peruana de Neurología tiene una posición muy clara, que de repente el doctor la va a repetir, pero me gustaría también conocer la opinión del doctor Amiel al respecto. Gracias. Gracias. En realidad hay una serie, como lo expuse, de trabajos que se vienen realizando en nuestro medio, que son importantes porque son una contribución siempre al desarrollo de esta ciencia naciente que es la de las células madre. En realidad, en el caso, por ejemplo, nuestro, el Hospital Rebagliati y el Almenara están desarrollando importantes trabajos ubicando células madre después de hacer una intervención al corazón. Los infartos cardíacos requieren células madre porque estas que se forman ahí van a suplir las que ya han desaparecido. Entonces son buenos trabajos los que están realizando, pero están en un inicio. Como les digo, el problema solamente es que no se sabe la cantidad y nosotros, por ejemplo, ya tenemos un citómetro de flujo, ¿no?, que nos va a permitir no solamente cuantificar células, sino también, y eso es muy importante, caracterizarlas, identificarlas, cosa que no se hacía hasta la fecha. Estos instrumentos que tenemos nosotros miden hasta 4 características diferentes en cada célula. San Marcos tiene actualmente un citómetro de flujo que mide hasta 20 características diferentes en una célula. Eso permitirá pues en el futuro que se superen los problemas de algunos tipos de análisis, de pruebas. El antígeno prostático específico, la prueba esa muy conocida, no da pues un rendimiento tan alto como muchos creemos, y también muchos otros casos no similares. Con estos aparatos vamos a tener un porcentaje más alto de identificaciones y de precisiones que no teníamos. Como le digo, San Marcos tiene un aparato que ha financiado FinCit con 600.000 soles y San Marcos ha puesto más de 200 y tantos mil soles y ya cuenta con este equipo, ¿no?, y otras universidades también. Entonces esto nos va a permitir las precisiones que usted nos está planteando. En realidad
Y yo creo que todos los esfuerzos que se realizan, así estos, por ejemplo, imprecisos, como les digo, en el caso de las aspiraciones de la médula ósea, no perjudican al paciente. Cuando se trabaja con células adultas casi no hay problema. El problema está cuando se trabaja con otro tipo de células como las embrionarias, ¿no? Pero en el caso, y en el Perú no hay esos problemas por eso mismo. Y esa es la razón por la cual casi todos los trabajos se refieren siempre a células madre adultas y no a embrionarias ni a tampoco de otro tipo. Por eso es que yo creo que sí son positivas. Hay experiencia anterior y hace muchos años, aunque nunca se le llamaba células madre, porque no solamente eran aisladas y puras y cultivadas, no se cultivaban, simplemente son un conjunto de células en los cuales hay una gran proporción de células madre. Esto va a seguir avanzando, cada vez hay más precisión, tenga la seguridad, y dentro de algunos años vamos a tener noticias extraordinariamente buenas. Gracias. En general, la opinión que uno, al menos en mi caso como investigador, sobre las células madre es de las mejores. Hay muchas posibles y potenciales ventajas que pueden tener las futuras aplicaciones terapéuticas que pueda tener este tipo de enfoques. Sin embargo, como dijo el colega, la posición en este momento de la Sociedad Peruana de Neurología es recomendar a la población y transmitirle que en estos momentos no está disponible como medida terapéutica directa para las personas, para los pacientes, de ninguna manera, salvo en un aspecto de investigación. Entonces, quizá ahí la discusión tendría que ir más por el lado de la parte de consentimiento informado y demás, porque lo que habría que ver es si aquellas personas que todos somos conscientes, al menos en Parkinson y en Alzheimer, y creo que muchos de nosotros debemos de haber oído ofrecimientos de centros privados sobre tratamiento, como tratamiento, cobrándole al paciente sobre un tratamiento con células madre. A ese tipo de situaciones es a la que la Sociedad Peruana de Neurología se ha referido, tratando de informar y dejando claro que, de acuerdo a las sociedades internacionales, tanto a la Academia Americana y a la Sociedad Europea, hasta el momento no está recomendado para uso terapéutico, ya que todavía está en fase de investigación. Sí, bueno, la última pregunta, por favor. Buenas noches con todos. La pregunta es para el doctor Guillot, que nos ha mostrado datos bastante interesantes respecto a tuberculosis, no solo en cuanto a tratamiento, sino también prevención. Y me llama mucho la atención una información respecto a la vacuna del BCG, ¿no? Que probablemente se va a cambiar nuestro calendario de vacunación. Entonces, me gustaría saber cuál es la explicación respecto al BCG, tiene mayor utilidad después del nacimiento. Gracias. Muy amable por su pregunta. Este estudio se realizó básicamente en el año 98 en cerca de 1.000 niños, o sea que eso tiene un poder estadístico bastante fuerte en Sudáfrica, donde se evalúa que realmente la respuesta inmunológica es más efectiva si se administra después de las 10 semanas de nacido. Y básicamente esto obedece a que se va estudiando paralelamente la maduración inmunológica. Cuando el niño recién nace, básicamente la protección recibe por la leche, es recibida por la leche materna. Sin embargo, las células inmunológicas van madurando en las primeras semanas, que todavía no cumplen la maduración respectiva para que empiecen a producir un perfil de citoquinas, de anticuerpos para una determinada infección. Y se utilizó este modelo de BCG y realmente nos dimos con la sorpresa en Sudáfrica. Estamos haciendo un trabajo en el postdoctorado que realmente el tiempo más efectivo es después de las 10 semanas. Actualmente la OMS está replicando este estudio en otros países para ver si realmente son esas 10 semanas, podrían ser 9, podrían ser 11, para después decidir cambiar el sistema. Todavía aquí en Perú no se ha hecho este estudio, pero sí se está replicando ese estudio en otras partes del mundo.
Bueno, queremos agradecer la presentación muy que han motivado bastante a los asistentes, y creo que una cosa importante que se debe destacar la necesidad de formar redes, ¿no? Porque hay capacidades, tanto recursos humanos como equipos, insumos, y creo que la formación de este tipo de reuniones tampoco sirve para eso, ¿no? Para conocer qué avances tienen las diferentes entidades en Perú. Porque nosotros generalmente buscamos desde afuera y no lo vemos adentro. Y acá, como ya se mencionó, hay capacidades que tenemos que compartir. Esa acotación que voy a hacer, y también anunciarles de que a partir del próximo año la revista de Perú Investigación Ambiental y Salud Pública está optando el sistema de OJS para el envío de artículos. Entonces solamente vamos a enviar por correo electrónico un sistema automatizado para que puedan subir sus publicaciones en todas las variedades que se aceptan en esta revista, que es indexada en Medline. Entonces, en estos días, en próximos días, vamos a anunciar eso a través de los correos electrónicos y en la página web para facilitar el envío de artículos a esta revista y podamos continuar. Y también anunciarles de que si no pasa nada, a pesar de que hay elecciones y todo, el próximo año también tenemos programado sacar 4 números, entonces deben haber 4 simposios en forma conjunta con la Academia Nacional de Medicina. Vamos a dejar en el uso de la palabra para el cierre de esta sesión al doctor Alejandro Busarín.